Entonces, para ponernos un poco a tono, voy a hacer un repaso más breve que empiece ya, bastante más breve. Lo que está presente en este núcleo está dividido en dos partes. La primera parte es sobre conceptos generales de las EDOs. La segunda parte nos focalizamos más que nada en la resolución, que era a partir de la expresión de una función diferencial ordinaria. ¿Cómo podemos saber si se puede o no resolver? Y en el caso de que podamos, mejor dicho, que nosotros podamos resolverla, y en el caso de que podamos efectivamente hacerlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Bien? ¿Qué estrategias usar para llegar a encontrar todas sus soluciones de alguna manera con base matemática? Entonces lo que estuvimos viendo es que primero si sabemos si vamos a poder llegar a la solución o no y después cómo encontrarla, lo que teníamos que focalizarnos era en la estructura, es decir, la forma que tenía esa ecuación diferencial, o mejor dicho, a qué forma podíamos llevarla. ¿Sí? Haciendo una cosa de un lado para otro, cancelando, lo que sea, ver a qué formato podemos intentar llevar. Entonces, en ese sentido lo que vimos es que lo primero que nos interesa era el orden, ¿no? Es decir, el orden de la derivada del orden que aparecía, y estuvimos viendo en primer lugar las EDOs de orden 1, es decir, donde solo aparecía la derivada primera de la función en común. Vimos varios métodos, variables separables, método de U por B, o paralineales homogéneas de primer orden, y nos metimos la semana pasada en las de orden n, de las cuales dijimos, ya no tenemos metodologías, así una serie de pasos para resolverlas, como pasaba por orden 1, teníamos una batería de teoremas para intentar llegar a su solución general, solo en el caso de que tengan una estructura lineal. ¿Bien? Es decir, si no tenía una estructura lineal, no podíamos resolverlas, excepto en los casos más simples. Pero si no, no podíamos resolverlas. Por eso, fíjense que lo que rige esta parte del núcleo es que estamos trabajando con EDOs lineales de orden 2. Y eso es importante. Si no es lineal, no sabemos qué hacer. Y lo que estuvimos viendo en estas últimas dos clases fue que para resolver esas EDOs, además del orden y además de la linealidad, teníamos que hacernos ciertas preguntas de estructura. La primera era si eran homogéneas o no homogéneas, es decir, que si las llevábamos a la estructura lineal, en el segundo miembro de la igualdad aparecía 0 para que sea homogénea, o aparecía una expresión distinta a 0 para que sea no homogénea. ¿Por qué? Porque había ciertos teoremas para encontrar todas las soluciones de la EDO que regían para las homogéneas y otros, que todavía no vimos y vamos a ver hoy, para las no homogéneas. Y después, cuando llegamos a eso, bien, y estuvimos analizando, vimos que no había una manera metódica de resolver esas EDOs. Es decir, no es que a partir de la EDO podíamos hacer ciertos pasos y llegar a la solución general. Nos tenían que ayudar desde el enunciado, nos tenían que proponer funciones para que a prueba y error podríamos llegar a esa solución general. Eso pasaba siempre, excepto cuando los coeficientes de la EDO lineal eran coeficientes constantes, eran funciones constantes. Ahí teníamos una manera metódica de hallar la información necesaria para llegar a la solución general sin que me la dé el enunciado. ¿Bien? Ahí termina el resumen de lo que vimos hasta ahora. Todo lo que hicimos hasta ahora fue analizar las homogéneas en general y después las homogéneas en coeficientes constantes. Y ahora lo que vamos a ver hoy, que es bastante más rápido, es el caso de las no homogéneas. Es decir, ¿qué pasa cuando, al llevar a la estructura lineal, una EDO de orden n, en nuestro caso de orden 2, después del igual aparece una expresión distinta a 0? Vamos. Entonces, antes de empezar a ver cómo la vamos a resolver, tenemos que ponernos de acuerdo en el lenguaje. ¿Sí? Esto, repito, estas cosas yo las saco del libro, intento
mantener lo que dice el libro para que después no se confunda. ¿Sí? Quizás está escrito un poco difícil, puede ser, pero prefiero explicarle cómo está escrito, mostrárselo de otra manera y que después lo confunda la escritura. Entonces, fíjense que ahora vamos a trabajar con estas estructuras, que le vamos a llamar estructura cuadradito. ¿Bien? Es de este estilo. A sub 0 de x por y segunda, más a sub 1 de x por y prima, más a sub 1, más a sub 2, perdón, de x por y, igual a b de x. Entonces, si yo escribo esta estructura, ¿cómo puedo clasificar esa ecuación diferencial? Es ordinaria, porque la y que estoy buscando es una función y de x, no tenía una sola variable independiente. ¿Tiene una estructura lineal? Sí, ¿no? Coeficiente por derivada segunda, más coeficiente por derivada primera, más coeficiente por función sin derivar, igual a función, y ninguno de sus coeficientes a o b dependen de y. Solo dependen de x, de la variable independiente. Entonces, es lineal y es de orden 2. Ahora, esto, todo lo que vamos a ver a partir de ahora, va a valer para casos no homogéneos. Es decir, cuando esta b de x sea distinta de 0. ¿Sí? Puede llegar a ser 0, si es 0, no vamos a hacer todo lo que dice esto, usamos los teoremas que ya conocemos y ya está, pero ¿qué pasa cuando esa b de x no es 0? Bueno, entonces ahí ya no sabemos qué hacer todavía, todo lo que vamos a ver a partir de hoy sirve para esos casos. Entonces, ante este problema vamos a definir lo que se llama EDO homogénea asociada a la dada. ¿Bien? Entonces, a nosotros nos dan esta que está acá arriba, la primera, la cuadradito. Lo que nosotros podemos escribir a partir de esa muy fácilmente es la homogénea asociada. ¿Qué es la homogénea asociada? La misma EDO de arriba, pero transformada en homogénea. Es decir, le borro este b y le pongo 0 ahí. Así de simple. ¿Bien? Todo lo demás se mantiene igual, fíjense. Lo único que cambia es que ahora en vez de b de x va a ser 0. Esta, la que ahora le voy a llamar diamantito, obviamente es otra EDO. No es la misma. ¿No? O sea, tenía una cierta expresión, después la cambié yo, le saqué ese b, le puse 0, la EDO no va a ser igual. Y por lo tanto no va a tener la misma solución. Bien, estamos de acuerdo con eso. Acá yo hice una modificación, yo la impuse, pero no pretendo que la solución general de la de arriba sea la misma que la de abajo. ¿Sí? Son dos EDOs distintas. Una homogénea y la otra no. Bien. A esta, la de abajo, ya sabemos resolverla. ¿Bien? Con el teorema 3. Era el que nos permitía encontrar su solución general. ¿Qué íbamos a necesitar para encontrar su solución general? Ya está repasando. ¿Qué nos pedía el teorema 3 para encontrar la solución general de una EDO homogénea, lineal de orden 2? Una base de soluciones. Es decir, dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Que le llamábamos genéticamente F1 y F2 o I1 y I2. ¿Y cómo expresábamos a partir de eso la solución general? O sea, porque estas son dos funciones, son dos soluciones, de las infinitas son dos. Ahora, ¿cómo a partir de esas dos llego a las infinitas que son la solución general de mi EDO? Haciendo una combinación lineal, ¿no? O sea, número por una más número por otra. Eso lo escribíamos simbólicamente, C1 por una más C2 por otra. ¿De acuerdo? Eso ya tenemos el teorema que nos permite solucionar, que nos permite resolver la ecuación diamantito. Nuestro problema es que no lo podemos aplicar en la cuadradito, porque ahí aparece esa B que pide que aplique el teorema 3. ¿Por qué no puedo aplicar ahí el teorema 3? ¿Qué es lo que resulta un obstáculo para aplicar en el caso cuadradito el teorema 3? Eso solo si tiene coeficientes constantes. Pero esto también puede llegar a tener coeficientes constantes. No, acá no está, no te lo impide. O sea, A pueden ser tres constantes si ustedes quieren.
Pero aún así no pueden usar el teorema 3 para este caso. ¿Por qué? Lean el teorema 3, a ver, lo pongo yo. Ahí lo tienen. ¿Por qué este teorema 3 que vimos en las últimas clases no se puede aplicar para resolver la EDO cuadradito que teníamos más adelante? ¿Por qué no es? Bien, porque fíjense que sea homogénea está en las hipótesis del teorema. ¿Bien? O sea, es una condición que pone el teorema. Todo esto son, digamos, como las tesis, las conclusiones a las que llega el teorema 3, parten de esta estructura. Por eso reconocer la estructura de las EDO es tan importante. Porque todas estas conclusiones, todo esto que vimos, que podríamos hacer para llegar a la solución general, como condición, lo único que nos pide como condición es que se respete esta estructura. Es decir, lineal de orden 2, homogéneo. Si acá ya en vez de 0 tengo otra expresión que no es 0, el teorema no se aplica. No significa que esto es mentira. Significa que no sabemos si va a ser verdad, que no lo podemos asegurar. Entonces no podemos usar. No puede ser nuestra estrategia de justificación. La pregunta es, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Más de llorar. Ahí está. Atrás fue mucho más rápido. Bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos cuadradito? Más allá que podemos resolver a diamantito, si no podemos usar el teorema 3. Entonces, por lo pronto le vamos a llamar, esto ya se lo presenté ayer, pero le vamos a llamar I sub h a la solución del diamantito, la que podemos obtener a partir del teorema 3. Y le vamos a llamar I sub p a una, y acá esto debe estar en negrita, una solución particular de la no homogénea. Fíjense que I sub p no son infinitas funciones, es una sola. ¿Bien? I sub h sí, son infinitas, porque es la solución general de la homogénea asociada, o sea, son todas. Pero I sub p es solo una solución de cuadradito. Es decir, una función cualquiera que si yo reemplazo el cuadradito y la derivada segunda y hago todas las cuentas, me da b. ¿De acuerdo? A eso, obviamente que de esas hay un montón. Yo necesito solo una, cualquiera, y a esa le voy a llamar I sub p. Entonces esto para ponernos de acuerdo con la notación. Bien. Entonces, aparece el teorema 4. El teorema 4 lo que nos dice es, si solución cualquiera del cuadradito, y h es una solución cualquiera de diamantito, ¿bien? Ahora lo digo bien, si f es una solución cualquiera de la EDO no homogénea, lineal de orden 2, y h es una solución cualquiera de su homogénea asociada, entonces la suma de esas dos funciones es solución de cuadradito. ¿De acuerdo? Es decir, si yo para una EDO no homogénea conozco una solución cualquiera de la no homogénea y una de su homogénea asociada, entonces la suma de ellas también va a ser solución de la no homogénea. Entonces, yo conozco esto y f y h. Esta, digamos, es la hipótesis de mi teorema, es lo que yo, con lo que empiezo. ¿Bien? Son mis condiciones. Sí. El teorema que dice, yo tengo una de orden no homogénea, Sí. la resuelvo y lo sumo una h, ¿no? No, no tenés que resolver. Si vos conocés por algún motivo, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que la resuelvan también. Pero supónganse que nosotros le damos una particular de la no homogénea.
particular, pero de la homogénea asociada, si ustedes la suman, van a obtener otra de la no homogénea. Eso es lo que dice el teorema 4. Entonces, yo conozco F y conozco H. Si conozco esas dos, ¿cuántas soluciones más voy a poder conocer? Solo una más. ¿Bien? Con esto quiero marcar la diferencia con el teorema 2. ¿Sí? Es un caos total, pero bueno. ¿Se acuerdan que el teorema 2, cuando hablábamos, acá estábamos en las homogéneas en el teorema 2? En las homogéneas decíamos, si conozco una solución y conozco otra, F y G, por ejemplo, si las combino linealmente, todas van a ser solución de la homogénea también. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí si conocíamos dos, ¿cuántas más podíamos conocer? No. En este caso. En este caso. ¿Pero en el otro? Infinitas. Acá yo conozco dos también, estoy en el mismo caso, conozco una de la no homogénea y una de la homogénea asociada, ¿y cuántas más voy a poder conocer? Solo una más. Bien, entonces, el teorema 4, que vale, bien, o el teorema, ahora de hecho les muestro un poco cómo se demuestra, todavía es poco potente, ¿no? O sea, conociendo dos soluciones, conocemos una más. Bueno, gracias. Gracias por nada. Bueno, no es tan así, pero va con un pequeño ajustecito, se va a recontra ser potente. Pero por ahora, visto así, parece bastante meh. Lo es, de hecho. Entonces, les muestro un poco cómo se demuestran este tipo de cosas. En la práctica van a tener algunas de este tipo de demostración, entonces ya que está, les va a servir. Básicamente lo que tenemos que hacer es todo lo que va diciendo el teorema, tratar de expresarlo simbólicamente. Entonces, fíjense que lo primero que propone son dos condiciones, son dos hipótesis. Una es que conozco F, que es una solución cualquiera de la no homogénea, de cuadradito. ¿Cómo puedo expresar que F es una solución cualquiera de cuadradito? ¿Eso qué significa? Cuando reemplaza la de 2, su derivada me va a dar de. Bien, que si yo acá en vez de usar I, uso F, o sea, agarro esa función, reemplazo acá, reemplazo su derivada y su derivada segunda, hago toda esta cuenta, me va a dar B. ¿Bien? Eso. O sea, por F segunda más A sub 1 por F prima más A sub 2 por F me da B. ¿De acuerdo? Si alguien me entiende, ahora me evita meter H es una solución cualquiera de la homogénea asociada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo escribo eso simbólicamente? Bueno, tengo que reemplazar H. Si reemplazo H, obtengo 0, no B. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que tengo que demostrar, si quiero demostrar ese teorema, es que la suma de F más H es solución de cuadradito siempre. Sin importar quién es F, sin importar quién es H, mientras mantengan estas dos condiciones, la suma, que es una tercera función, bien, me tiene que dar sí o sí solución de cuadradito. Entonces, ¿cómo haría? ¿Qué tendríamos que hacer ahí para demostrar ese teorema? ¿Qué se les ocurre? Y pero ahí me estás dando un ejemplo. Yo quiero que esto pase siempre, que cualquier solución de cuadradito sumada a cualquier solución de diamantito siempre sea solución de cuadradito. Y la sumamos así en términos generales. Bien, o sea, acá lo tengo que llevar en términos generales, ¿de acuerdo? Tengo que mantener todo generalizado. Si yo busco un ejemplo, perdí la generalidad. O sea, este teorema no demostré que vale siempre, demostré que vale para ese caso. Ahora, ¿cómo hago para, en general, tratar de ver que F más H tiene que ser solución de cuadradito? Dicho de otra manera, ¿qué significa que F más H sea solución de cuadradito? F más H igual a B. No. ¿Que F más H igual a B? No. La derivada segunda de F más H por I segunda, digo por A sub 0x,
más la derivada primera de f más h con la sub 1x, más f más h con la sub 2x, es igual a b. Bien, o sea, que si yo esta f más h la reemplazo acá, me da b. ¿No? Yo eso es lo que tengo que demostrar. Que si esta tercera función la reemplazo y hago toda esta cuenta, me tiene que dar b. Si es así, es solución de la no homogénea. Si no es así, no lo es. Y el teorema está mal. ¿Entienden? ¿Siguen? O sea, yo esto no sé si es verdad, lo tengo que demostrar. La demostración del teorema. Tengo que mostrar, usando pasos lógicos, que si yo en esta EDO reemplazo I por F más H, al hacer toda esta cuenterío, llego a B. Por lo tanto, F más H es solución a EDO, homogénea. Si llego a cualquier otro resultado que no sea B, entonces lo que estoy diciendo es mentira. Lo que está afirmando el teorema es mentira. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que hago es reemplazar F más H acá. ¿Sí? Fíjense. A sub 0 por F más H derivado dos veces, más A sub 1 por F más H derivado una vez, más A sub 2 por F más H. Y acá les muestro el primer paso de la demostración. ¿Qué pasó ahí? Este igual, ¿cómo puedo justificar este igual? ¿Cómo puedo justificar que toda esta cosa horrible que tengo de este lado es igual a toda esta cosa horrible que tengo de este lado? ¿Qué apliqué ahí? Propiedades de la derivada. ¿Lo ven? No hice mucha cosa rara. Acá tenía derivada segunda de la suma de las dos funciones, por propiedades de la derivada, ustedes saben que eso es la suma de las dos derivadas segundas. Corriendo COPS. Todo el segundo miembro. Sí, pero esto te da 0. Pero ahí lo que estoy demostrando solamente es que esto es igual a esto. No, lo que quieres demostrar es que cuando haces toda esta cuenta, esto te va a dar igual a b. ¿De acuerdo? O sea, lo puedo decir, está bien, lo puedes hacer. O sea, restando te da 0. Por eso demostrar que esto es igual a esto. Ahora, esas dos cosas son iguales, pero ¿son iguales a b? Esa es la pregunta. Si son iguales a b, es porque esta es una solución de la EDO no homogénea. Si no son iguales a b, son iguales a otra cosa, entonces no lo es. ¿Vamos hasta acá? Entonces, fíjense, acá yo apliqué la propiedad de la derivación en estas sumas. Nada más. El siguiente paso es este. Véanlo con cariño. Todo esto que está acá expresado en la segunda parte de la igualdad, ahora lo acomodé así. ¿Qué hice? Bien, primero distribuí. Ahora sí. Primero distribuí los coeficientes. Me queda A sub 0 por F segunda, más A sub 0 por H segunda, más A sub 1 por F', más A sub 1 por H'. ¿Bien? O sea, en esta suma, en cada una de estas tres sumas, apliqué distributiva del producto con respecto a la suma. Es una propiedad, lo puedo hacer, no tengo ninguna restricción para hacer eso. Y después, ¿qué más hice? Bien, asocié. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando estaban en la primaria les mostraban la propiedad asociativa? Decían, ¿para qué sirve esto? Si A más B asociada más C, lo mismo que A más B más C asociado, o sea, ¿de qué me sirve? Sí, estoy igual, lo mismo, sumo como quiero, bueno, para esto. ¿Bien? Ahora, todos estos términos que tengo, que son un caos, tengo A sub 0 por F segunda, más A sub 0 por H segunda, los acomodé según si corresponden a F o si corresponden a H. Hasta les diría para que visualmente sea más lindo, ¿no? Solo por eso. ¿De acuerdo? Bueno.
explico 20 veces, pero se entiende. Bien. Y ahora no os voy a spoilear el final. Ahora quiero que me digan ustedes, ¿por qué me sirve esto? ¿Por qué me sirve acomodarlo así? Porque de la izquierda es directamente de X. Bien. Este término que tengo acá, ¿no? El primer paréntesis, es este. ¿No? Entonces, paso 0 por este segundo más 2 1 por este primero más 2 por este, yo ya sé, por la condición que me impone el teorema, que eso me tiene que dar B. ¿Bueno? ¿Por qué? Porque yo sé, me lo pido, o sea, eso es un dato que tengo, que F es solución de cuadradito. Entonces, si reemplazo F en la EDO, me tiene que dar B. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta cosa horrible, en el violeta más claro, de este lado, es igual a B. ¿Y esto qué es igual? A 0. Porque es una solución de la homogénea social. O en la heterogénea y la homogénea asociada es que son los mismos los coeficientes. Sí, es exactamente igual, por único que cambia es B. ¿No? Por eso es la asociada. Lo que la asocia es que tiene los mismos coeficientes. Bien, entonces, la primera me da B, la segunda me da 0, por lo tanto la suma me da B. ¿Qué demostré acá? Que si yo reemplazo en la EDO F más H, hago toda la cuenta, ¿qué voy a obtener? Siempre, porque fíjense que esto vale para cualquier F, para cualquier H. Yo ahí no tomé ningún ejemplo, ¿no? Lo seguí siempre en general. Siempre, sin importar quién es F, sin importar quién es H, mientras cumplan las condiciones de la hipótesis del teorema, eso me va a dar B. Entonces, F más H siempre, necesariamente, va a ser solución de cuadradito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma que tengo para demostrar que la suma de esas dos siempre va a ser solución de cuadradito, sin importar quién sea F y sin importar quién sea H. De este tipo de demostraciones tienen algunos en la práctica. No genéricos, pero sí, por ejemplo, les decimos F es solución de una EDO homogénea, lineal de orden 2. G también. Demuestre que es 5F más 7, también lo es. Eso lo pueden hacer por el teorema, diciendo, bueno, uso el teorema 2, ¿bien? O lo pueden hacer así. Escriben qué significa que F sea solución, qué significa que G sea solución, reemplazan por lo que le damos y tienen que hacer operaciones matemáticas para demostrar que también es. ¿Bien? Lo dejo para la práctica y para las consultas si tienen alguna, pero es una linda actividad para ir afianzando conceptos más teóricos. Así que cuando estén estudiando, intenten hacerlo. Bien, ¿estamos con esto? Ahora, tengo esta demostración, todo muy bien, pero sigo con el hecho de que el teorema 4 es poco potente, ¿no? Conozco una solución de la no homogénea, una de la homogénea asociada, y pudimos demostrar que entonces conocemos una solución más de la no homogénea. Bien, buenísimo. Ahora, mi pregunta no es esa. Yo lo que quiero conocer son todas las de la no homogénea, no una más. ¿Cómo hago? Entonces ahí viene nuestro... Yo creo que es el teorema más corto del mundo, al menos de lo que han visto hasta ahora. Pero, así como lo ven, les permite encontrar la solución general de las no homogéneas. Bien. Muy bien. El teorema 5, que no lo vamos a demostrar porque su demostración es un dolor de muelas, lo que les dice es lo siguiente. Si una función phi cualquiera es solución de cuadradito, es decir, es solución de la EDO lineal de orden 2 no homogénea, entonces es la suma de una solución de la homogénea asociada más una solución particular de la no homogénea. Es muy parecido al teorema 4. ¿Sí? Pero fíjense que está como al revés, ¿no? El teorema 4 les decía, si conozco una solución de la no homogénea y una de la homogénea asociada, la suma es solución de la no homogénea. Ese era el 4. Este les dice,
si yo sé que esta solución, que esta función es solución de la no homogénea, entonces sí o sí tiene que ser la suma de una solución de la no homogénea y una solución de la homogénea asociada. ¿Se ve? Es parecido, solamente que uno me dice si esto, entonces el otro me dice si esto, entonces esto. Es como la implicancia al revés. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es más potente que lo anterior? Porque el hecho de darle vuelta al implica me transforma que el teorema 4, que recién lo estuvimos bardeando y le dijimos que era de poco potente, ahora es la increíble, teorema 5, buenísimo. Aunque no la conozcas. El teorema 5 lo que hace es decirme que yo no voy a poder encontrar otra solución de mi no homogénea que no venga de acá. Es decir, que todas las soluciones de la no homogénea necesariamente yo las puedo hallar sumando una solución de la homogénea asociada con una de la particular. No tengo otra opción. ¿Bien? No hay otra forma de llegar a una solución de cuadradito. ¿Y por qué esto es aún más interesante? Porque las soluciones de la homogénea asociada nosotros sabemos obtener al teorema 3. ¿No? Si a la no homogénea la homogeneizamos, digamos, le sacamos el B, le ponemos 0, tenemos teoremas que nos permiten llegar a su solución general. Entonces, estas las podemos conocer. ¿Qué nos falta? Agregar una, porque recuerden que I sub P es una, cualquiera, una particular de la no homogénea. Entonces, ya, si yo tengo una EDO no homogénea, primero la homogeneizo, bien, busco su homogénea asociada, le pongo 0 y resuelvo la homogénea. Eso ya lo sé hacer, lo estamos viendo en estos últimos días. Llego a su solución general. Ahora, con esa solución general, ¿qué me falta para llegar a la solución general de la no homogénea? ¿Qué le tengo que hacer a todo eso? Sumarle una función más. Nada más. Le sumo una función más y ya encontré todas las de la no homogénea. Estaríamos encontrando todas porque IH puede variar, porque podemos encontrar un montón de... Exacto. Si vos encontrás una IH particular y le sumás IP, vas a encontrar una particular de la no homogénea. Pero si ahora I sub H vos la expresás de manera general, como todas las de la homogénea, al sumarle I sub P encontrás todas las posibles de la no homogénea. ¿Bien? Esto ahora lo vemos en un ejemplo, claro, yo sé que lo teórico a veces es muy la mente, pero el teorema 5 es tan hermoso como chiquito. Sí. ¿Qué le falta el teorema 4 para que no haya un sí solo sí? Nada. De hecho, se pueden unir en un sí solo siempre. Lo que pasa es que el teorema 4, por un lado se puede demostrar, este lado es difícil de demostrar. O sea, esta implicancia por este lado es bastante difícil de demostrar. En el libro van a encontrar demostrado el teorema 4, que es muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero este no. Va a ser como se puede demostrar que... Bien. Entonces, este I sub H lo podemos pensar como una solución de la homogénea asociada, es decir, una sola función, y le sumo otra, ya que encuentro una sola solución de la homogénea, o también lo puedo pensar como todas, ¿no? Poner la expresión general de las soluciones de la homogénea asociada. Entonces ahí tengo infinitas. Entonces, fíjense que ahora esta phi me quedaría así. Tengo todo esto, C1 por F1 más C2 por F2. Todas las soluciones de la homogénea asociada que vienen del teorema 3. Y a todas esas infinitas le sumo la particular, la no homogénea, y ahí ya encontré todas las posibles soluciones de la no homogénea. Entonces, esto es la solución general de la no homogénea. ¿Qué tenía que tener esta expresión para hacer una solución general?
¿Cuál era la condición de las soluciones para que le podamos decir que son generales? Bien, primero que tienen que ser soluciones. Ahí vamos, ¿no? O sea, si yo eso lo reemplazo en la ecuación diferencial, son todas soluciones. Eso desde ya. Eso es para que sean soluciones. Ahora, ¿qué otra condición tenía que cumplir para que yo a esas soluciones le diga que son una solución general? Sin un valor determinado. ¿Y cuántas constantes? Tantas como el orden del área. Esa es la condición primordial. Tenían que aparecer constantes indeterminadas y tantas como el orden de la E. Entonces, si acá seguimos en E2 y orden 2, yo necesito dos constantes indeterminadas que ya están ahí. Entonces ya por eso puedo decir que es la solución general. O sea que esto solamente cuenta para los dos. Sí. Si tienen E de orden 3, acá tendría C sub 1 por F1 más C sub 2 por F2 más C sub 3 por F3 más IP. Si tienen una E de orden 69, es C sub 1 por F1 más C sub 3. Así, pensaron que iba a decir. No. Más I sub. Entonces, esa es la solución general de la E lineal de orden 2. Muy fácil de hacer, ¿eh? Como veremos. Teníamos toda la complicación de los teoremas y las cosas, pero en la práctica es hermoso. Es buscar la homogénea, resolver la homogénea, como vimos hasta ahora en nuestras clases, encontrar una función más que sea solución de la no homogénea y sumárselas. Bien. Bueno, esto no debería parecer todo junto, pero no importa, así lo hacemos un poquito más rápido. Vamos a ver un ejemplito más práctico. No vean, les dice, se muestra una familia de curvas solución para esta E. Hallar su solución general. Así de corto el enunciado. Es típico. El gato pesa 3 kilos, halla la masa del sol, más o menos así. Pero puede, tal vez puede. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la solución general de la E2? ¿Cuál va a ser el primer paso que tenemos que hacer sí o sí? Antes. Clasificar. Intentar estar seguros de qué tipo de E2 es, qué estructura tiene, porque si no, estamos perdidos. Entonces, ¿cómo clasifican esa E2? Ordinaria. Lineal. De orden 2. No. Ojo con eso, yo sé que siempre caen en esa trampa. Fíjense que esta no está en la estructura lineal. Primero la tengo que reacomodar. ¿Bien? Así como está dada de una manera tramposa. Porque para llevar a una estructura lineal yo tengo que tener un término con la derivada segunda, un término con la derivada primera, un término con la función sin derivada, que acá no está porque el coeficiente es 0, y todos los términos que no están multiplicando a la función incógnita los tengo que pasar para el otro lado. Entonces, este más 3 lo tendría que pasar para este lado para poder clasificar. Recuerden eso, siempre los términos que tienen i o alguna de sus derivadas quedan de la izquierda. Y los que no, de la derecha. Recién ahí pueden saber si es homogéneo o no. Entonces, ¿cómo? Sí, claro. O sea, para poder clasificar en homogéneo o no, tienen que llevarlo a la estructura lineal básica. En la estructura lineal básica lo que tenemos es todos los términos en los que influye la incógnita o sus derivadas están de un lado del igual. Y todos los términos en donde no está presente y o sus derivadas los llevo para el otro lado. Entonces, si del lado izquierdo llego a la estructura lineal, o sea, coeficiente por i segunda, más coeficiente por i prima, más coeficiente por i, entonces ahí digo que es lineal. Y me fijo del lado derecho para saber si es lineal homogénea o si es lineal no homogénea. En este caso, lo que tendría que hacer es este más 3, que no está multiplicando a i o sus derivadas, a fallar. Sí o sí.
Recién ahí puedo ver si es o no homogéneo. Y si lo hago, me queda que es no homogéneo. Porque me queda i segunda menos 3i' igual a menos 3. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Eso es hiper importante porque si clasificamos mal la EDO, vamos a usar mal los teoremas para llegar a su solución general. Ese es el gran inconveniente. No es una cuestión de capricho. Bien, si yo a esta la resuelvo como una homogénea, lo que voy a obtener quizás la puedo llegar a hacer un planteo, pero lo que voy a obtener no van a ser soluciones. Directamente lo voy a reemplazar y la igualdad no se va a cumplir. ¿Sí? Debemos vos decir lo que vimos en una medida que los coeficientes de la no homogénea sean constantes. No, vale para constantes y variables. Para todos. Bien, entonces, clasificamos. EDO lineal de orden 2, no homogéneo. Entonces, si yo quiero hallar la solución general, ¿qué teorema voy a usar? De todos los que vimos. Que es el teorema que da la solución general para ese tipo de EDOs. Que me dice que yo lo que necesito es encontrar la I sub h y la I sub p. ¿De acuerdo? ¿De dónde saco I sub h? ¿Quién era I sub h en este caso? Bien, la solución general de la homogénea asociada. Entonces, lo primero que tendría que hacer con esta EDO es buscar su homogénea asociada. Es decir, tendría que escribir como no homogénea y sacarle b y ponerle 0. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo o estoy hablando en chino? Entonces, esta EDO la voy a reescribir para que vean que es no homogénea. Esa sería la forma de escritura en la forma lineal para poder decidir que es no homogénea. Ahora tengo que buscar, esta sería cuadradito, ¿no? La nomenclatura que usamos antes. Tengo que buscar diamantito. ¿Quién es diamantito? Lo mismo, la misma estructura que la de arriba, solo que B, lo que me la hacía no homogénea, ahora tiene que ser 0 para que se transforme en homogénea. Y de esta tengo que hallar su solución general. ¿Sí? Para poder encontrar esta parte del teorema. Bien, genial. Para hallar esta solución, para hallar la solución general de esto, tenemos el teorema 3, ¿no? Que nos decía, hablamos antes. Necesitábamos una base de soluciones, con dos soluciones que sean linealmente independientes entre sí. ¿Por qué en este caso no me dan ayuda? ¿Por qué no me proponen funciones para llegar a esa solución general? Porque esa coeficiente es constante. Entonces, no necesito ayuda. Puedo llegar a esas dos funciones, f sub 1 y f sub 2, con un método. Así que, vamos. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Bien. Plantear la ecuación característica, ¿no? Que era una ecuación cuadrática. O sea, necesitábamos sus coeficientes ABC. ¿Cuál sería la ecuación característica para este caso? Bueno, sí. Pero la ecuación. Antes de lo. R cuadrado. Igual a 0. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Es una ecuación, así que tiene que haber una igualdad. Porque después de poner R cuadrado menos 3R. Punto. Ahí, ecuación ¿dónde? Bueno. Entonces, esta es la ecuación característica. Ahora la tendría que resolver a mano o con calculadora, quieran, no sé qué con calculadora, pero bueno. Y obtener las dos raíces, que podían ser reales las dos y distintas, reales las dos y iguales, o las dos complejas. ¿En qué caso estamos acá?
¿Cuál de los tres casos? Bien, genialmente son reales distintas. Bien. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es 3 y la otra es 0. Fíjense, 3 al cuadrado menos 3 por 3 me da 0. Y 0 al cuadrado menos 3 por 0 también me da 0. Pueden ser factor, sin necesidad de hacer ningún tipo de resolución. Entonces, ¿para qué me servían estas dos R's? Y nuestra pero en la división también, la que convertís para la homogénea Asociada. asociada, no era a coeficiente constante, no la tenía que meter. Exacto. O sea, esas posibles componentes de la base tendríamos que haber dado nosotros de alguna manera. Como los coeficientes constantes pueden hacer este método. Entonces, ¿cuáles son estas dichosas componentes de la base? Tenía y igual a 1 por pi. O sea, E. Bien, la 3x. Ok. ¿Y la otra? Sería pi a la 0. E a la 0x, que aquí es igual a E a la 0x. 0 por x5 va a ser 0, y E a la 0 me da 1. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, tengo una de ellas, que es esta exponencial, donde este R1 aparece acá, el exponente, y esta es la otra exponencial, donde el 0 aparece acá, pero eso es 1, que es más sencillo que una exponencial, es singular. Entonces, ya con todo esto sabemos cuál es I sub h. Si esta es la base, ahora voy a escribir la base. La base va a ser a 3x y si las dividimos no nos da una constante, así que son linealmente independientes, como esperábamos. Entonces puedo escribir la solución general de la homogénea asociada. Todo oídos. Bien, lo voy a hacer otra vez para que me quede después. Bueno, C1 por 1 más C2 por E a la 3x. ¿De acuerdo? Todas las soluciones de esa E o homogénea asociada, o sea, del diamantito, acá, vienen de esta expresión. No hay ninguna que se pueda escapar de esa expresión. No tendríamos que dividir. Sí, pueden. Eso lo saqué porque supuse que lo hacían. Pero si la división nos da una constante. No es una base. Lloramos. O sea, cuando aplican Entonces esto. la no homogénea tampoco llegaría a una general. No, igual, pero no lo esperamos ahí. Tendríamos que buscar otra función para tener una base. Ahora, igual, ya vimos ayer que en el caso 1, cuando las dos raíces eran reales y distintas, como en este caso, siempre les iban a dar linealmente independientes. Porque las dos exponenciales con distintos exponentes, al dividirse, nunca le iba a dar un número constante. Ese problema aparecía cuando al dividirnos no da una constante. Bien, cuando no teníamos R1 y R2 distintas, si no teníamos R1 y R2 iguales, entonces nos daban dos exponenciales iguales, al dividirlo daba 1. Terrible, horror. ¿Qué hacíamos ahí? Una de las dos multiplicaba la otra. ¿Bien? Y ahí solucionado el problema. Perfecto, excelente, ya buena probar el hacer. Entonces, ahí encontramos la general de la homogénea asociada, o sea, de diamantito. No llegué a la general de la no homogénea. ¿Qué me falta? Una particular de la no homogénea. O sea, una función cualquiera que si yo reemplazo acá el cuadradito de esto, verifica la igualdad. No, ya me olvido de diamantito. Ya de diamantito le exprimí la información que necesito. ¿No? Porque usted está exponiendo cero. No sabemos todavía. Ahora, mi pregunta es, necesitamos una sola, ¿eh? Acá, yo para I sub h obtuve infinitas, pero para I sub p necesito una solita. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿De dónde lo saco?
Un dato de la gráfica, Menos 3, a ver. Si yo agarro menos 3, la derivada de menos 3 es 0. un dato de la gráfica. Bien. Para eso les dice que las curvas graficadas ahí son una familia de soluciones de la EDO. Fíjense que le está diciendo que son una familia de soluciones de la EDO no homogénea, ¿no? De cuadradito, no de diamantito. Ajá, bien, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve esta gráfica? Ahí fíjense que yo tengo varias funciones graficadas, ¿no? Tengo esta, tengo esta. Si supiéramos la de esta función y la Exacto, o sea, si yo supiese alguna ley algebraica, tengo la ley gráfica, ¿no? Pero si supiese la ley algebraica de alguna de estas funciones, ya conocería una solución particular de la EDO. ¿Conozco alguna de esas leyes? Bien, fíjense, de esta no tengo idea. Tiene una forma, de hecho, que ustedes no conocen. Ninguna de las funciones que ustedes conocen, que han estudiado hasta ahora, tiene esta forma. Bien, porque podría ser una exponencial, pero tiene como acá un comportamiento medio lineal, ¿no? Lo mismo esta, o sea, hasta ahí voy mal. Pero fíjense que acá parece que existe una que es una lineal. ¿Sí? No sabemos, pero podría ser. ¿Qué ley tiene eso? ¿Cómo? igual a X. Y igual a X. Parece ser la identidad. Ahora, esto lo estamos haciendo a ojo. ¿No? O sea, no podemos confiar. Puede llegar a ser una lineal de I igual a 0,9999. Y a ojo no lo veríamos, ¿no? ¿Cómo hago para saber si esto que me indica mi vista es efectivamente una solución de la no homogénea? Reemplazo. Derivada segunda de esta función, 0. Menos 3 por su derivada primera, que es 1, la derivada primera, ¿no? Entonces me queda menos 3 por 1 más 3, 0. ¿Cumple? Muy rápido. Si yo esta función la reemplazo acá, ¿cumple, verdad? Sí. Entonces, ¿es solución de qué? ¿De la no homogénea o de la homogénea asociada? No sé, fíjense, ¿cuál de estas dos cumple? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Sí? O sea, menos 3 por la derivada primera me da menos 3. La derivada segunda sabemos que es 0. Menos 3 por la derivada primera no me da 0. ¿Bien? Entonces, esta es una solución particular de la no homogénea. De hecho, me lo dice directamente el enunciado. Pero si dice familia de para hacer. Bueno, pero esta es una no homogénea. Ah, claro. ¿Perdón? La trampa. ¿De acuerdo? Entonces, esta I igual a X es una solución particular de la no homogénea. O sea, ¿quién es? ¿Qué nombre le puedo poner ahora? Y su P. ¿Tengo todo lo que necesito para encontrar la general de la no homogénea? Sí. Tengo la general de la homogénea asociada, tengo la I sub P. ¿Cómo hago la general de la no homogénea? La sumo. ¿De acuerdo? Fíjense que la particular de la no homogénea, ¿de dónde la sacaron? Se la dimos nosotros. Bien, a eso le digo cuando se las dimos nosotros. No es directamente I sub P es X. O sea, no va a ser tan directo. Pero a lo que voy es que no hay una metodología para llegar a esa I sub P haciendo cuentitas. En algún lado la van a ver de un dato que le vamos a dar.
Sí. O sea, esa como la que encontramos, o sea, al final la que encontramos sería como la general de la no homogénea. Sí, o sea, todas las soluciones de la no homogénea tienen esa forma. O sea, no entiendo, porque vos como tenés toda la familia que parecen como distintas y como distintas soluciones particulares. Sí. Esas, las otras que no sabemos que las tienen, vienen de ahí. Son de esa estructura con valores iguales para C1 y C2. Por ejemplo, C1 le pones 2 y a C2 le pones menos 4. Toda esa función que obtenés, que sería 2 más 4 sobre 3x más x, graficada te da una de esas. Solamente que vos a la vista... Si tuvieras otra particular, ponele. Sí, también vale. Vos necesitas una cualquiera. Ahora, lo importante es que cualquiera sea que vos encuentres, todas pueden surgir de ahí. Porque si vos encontrás otra, quizás lo que te van a cambiar van a ser cuánto vale C1 y C2, pero vas a poder llegar a todas las posibles soluciones. Yo sé que es medio abstracto decir, pero no importa cuál obtengas. Lo importante es que necesitas una para llegar al nuevo tipo de función. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No estoy segura de la ley que porque no sé tanto de la tengo que reemplazar en la homogénea asociada o en la no asociada. No, vos y sus P lo que necesitas es una particular de la no homogénea. Ah, Entonces, reemplazar siempre la no homogénea para ver si hay solución. ¿De acuerdo? De la homogénea asociada ya encontraste todas por el sub H. Ya ahí no tenés más dudas. Y si no es una función de constantes, aparte de darme la solución particular, me tiene que dar otra dos. Sí. O sea, ese es el caso más vago de todos. El caso de, bueno, me dan todo y ordeno nada más. Pero también, a veces lo hacemos. ¿De acuerdo? Repito, fíjense que lo nuevo que vimos hoy es muy poquito. Lo que más tiempo nos lleva es sacar la solución general de la homogénea asociada. Pero para incorporar la no homogeneidad, lo único que tenemos que hacer es encontrar IP y sumárselo. Y como han visto, IP ahí se lo dimos nosotros. O sea, ni siquiera o verlo del gráfico, pero no hay un método algebraico para llegar ahí. La pregunta que puedo hacer es, ¿existen métodos algebraicos para llegar a IP? La respuesta es sí, existe. No sé qué se representa con ese nombre. Ah, pero no todos los pasos. Bueno, cuando tengan impreso no. Bien. Para hallar de sub P existen métodos algebraicos. En el libro tienen, bueno, los principales son dos. Uno que se llama método de variación de constantes y otro que se llama método de coeficientes indeterminados. Y hay otros, varios. En el libro van a encontrar el método de los coeficientes indeterminados. ¿Sí? Ahora, y atención por favor, esto va a quedar grabado, no vamos a ni practicar ni evaluar eso. Lo tienen descrito en el libro, en algún momento lo presentábamos, ahora ya no. ¿De acuerdo? Es decir, no van a tener que encontrar el C sub P usando un método algebraico. ¿Lo vamos a dar igual? ¿Lo vamos a dar igual? ¿En qué sentido? Ahora. ¿No? Se presenta cuesta el libro y después lo ven y vienen como, ¡ay, no tengo que hacer! En todo caso, si aparece esto, la I sub P se la vamos a dar nosotros, como pasa, acaba de pasar. ¿De acuerdo? El libro está, pero lo sacamos porque ya está esa información para su futuro. Cuando estén comprando papas en la verdulería, seguramente van a usar el método de los coeficientes indeterminados. No es trampa. No van a hacer esto. Les cuento que existe y que en el libro está detallado. Punto. Nada más no lo van a tener que hacer nunca en esta ocasión. Y ahora en el final, en el parcial, y se quedan libres, y está la luz. Sí, o la ley, lo que pasar, sí. O sea, no hay una acción metódica que te digamos, aplico este método y digo a IP.
acuerdo? Fin de ecuación diferencial. Vimos todos este cuadrito. Fin de. Bueno, acá también. Vimos todos estos métodos para orden 1, para orden 2, diferencias lineales, homogéneas, no homogéneas y un caso particular que son las coeficientes singulares. Tenemos que llegar a más órdenes. Sí, Para encontrar, por ejemplo, la solución general de una red homogénea de orden 3. sí. Tiene que tener 3 soluciones. Tendría que encontrar 3 particulares linealmente independientes entre sí. Y sería hacer uno por una, más 2 por otra, más 1. Ahí lo único que se le complica, o sea, el teorema es igual, ¿eh? No tiene más complejidad. Hay una sola cuestión que se les complica, que es saber si son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el método de la independencia lineal, nosotros dijimos, dividimos las dos y vemos si es constante. Yo les aclaré, eso solo vale si tengo 2. Si tengo 3, no puedo usar ese método, tengo que usar la definición. No. O sea, a ver, a lo que voy es, todos los teoremas que vimos valen para orden de 1 a infinito. El orden 1 no lo vemos porque no van a hacer todo este caos, si lo pueden hacer más fácilmente por los métodos que vimos antes. Orden 2 es este. Orden 3, 4, 5 es todo análogo, solamente que aumenta la cantidad de soluciones que tienen que ir encontrando, pero el problema es ese, es la independencia lineal. Es que no es tan fácil demostrar independencia lineal en conjuntos de más de 2 elementos. Si son 2, las dividimos y ya está. Si son más de 2, se complica. ¿Y no lo ¿Va a aparecer? No, te lo prometo. ¿No lo podemos dividir y igualarlo a la otra solución? No. O sea, no hay un método sencillo. Tenés que aplicar la definición y tenés que ver si no podés encontrar ninguna combinación de 3 coeficientes que te anule. No se complica la vida, hasta acá todo está muy lindo. Bien, ¿más preguntas? En este caso, justo, IP era X, pero si la IP fuese chorizo, chorizo. Lo importante es que esa IP no salga de la otra parte. ¿No? Que salga, que sea como independiente de lo demás. Es lo único que pedimos. Bueno, ahora, para practicar esto, para que tengan un poquito de práctica, les traigo un juego. ¿Eh? Sí. Especialmente. ¿Tienen el celular a mano? Vamos a hacer lo siguiente, les explico cómo es. Es un juego de preguntas y respuestas. Bien, van a tener siempre 4 opciones y tienen que poner la que les corresponde. Mi idea es que lo vayan haciendo, pueden hacerlo individualmente si quieren, pueden hacerlo en grupos. ¿Sí? O sea, solamente se conecta una persona y debaten la respuesta. Van a tener tiempo, gente virtual también lo puede hacer. Les va si responden bien y les va a dar puntos mientras más rápidamente. Yo les recomiendo, aparecen los resultados. Si no quieren poner sus nombres, no hay problema, es anónimo, o sea, pueden poner sus nombres si quieren, si no, pueden poner lo que quieran. No es idea de que queden expuestos, no es esa la idea. La idea es ver y discutir un poco las preguntas. ¿De acuerdo? Pero hacerlo un poco más divertido. ¿Cómo? También, por supuesto, sí. Ahora, no sé, organícense si lo van a hacer individualmente o en un grupo y saquen sus celulares. No ganamos algo si queremos el Sí, regularizan la materia. Es mentira. No te pases, pero no te pases. Necesitamos tener calculadoras. Sí, y papel, pueden hacer cuentas, todo. Bueno, gente virtual.
Bueno, entonces, para empezar tienen que entrar en Kahoot, está acá arriba, kahoot.it. Yo entré en .com, pero es porque estoy presentando yo el juego. Ustedes tienen que entrar en kahoot.it. Y lo único que les va a aparecer es una página violeta que les va a decir, ponga acá el código del juego. Si alguien tiene dudas, ¿cuál es el código del juego? Ese. Así que son esos 6 numeritos, 7 numeritos, y les va a pedir un nombre. Así que pongan el nombre que quieran. Les recomiendo que pongan un nombre gracioso. Wow. Qué gracioso. Pero algo que se identifiquen, no me pongan todo yo. Lo que sí, no pueden cerrarlo cuando entran porque paciencia, que es un ratito ahí, no hace falta estar ahí Instagram todo el tiempo. No vale que juegue Edo. Estamos generando aplicación. No odio por eso. Sí, recuerden no salir porque si salen de la página se rompe todo. Bueno, alguien no entró y necesita que esperemos y empezamos. ¿Vamos nomás? Digan que si empiezo no nos podemos hablar más, ¿eh? Qué nervios, nunca hice esto en vivo, no sé cómo hacer. No. Bueno, perdón, no se ve. Bueno, a ver, ¿qué teorema era? Aunque no se ve. Era el teorema 3, ¿bien? El teorema 3 les dice, aplica sobre todas y esas son las posibilidades. ¿Sí? ¿Sobre cuál aplica? O sea que te lo vamos explicando, ¿eh? Un poco la idea es que repasemos. ¿Cuál era, digamos, la hipótesis de ese teorema? Es decir, cuál es la estructura sobre la que aplica. Tenían que ser lineales, tenían que ser de orden 2, como está escrito, de orden 2, podría valer para el orden n, pero de orden 2, y homogéneas. ¿De acuerdo? Fíjense que ahí dice de la edad lineal. Otra opción era las dedos lineales a coeficientes constantes de orden 2. ¿Por qué no está bien eso? Bien, porque no les aclara si es o no homogénea. Y acá sí es un requisito que sea homogénea. Bien. Otra opción era las dedos lineales no homogéneas de orden 2.
está claro que no homogéneas no van. Y la otra les decía, las heros lineales a coeficientes variables de orden 2, y lo mismo, no sabemos si es homogéneo o no, entonces no podemos decir. ¿De acuerdo? Bien. Si no me equivoco, la siguiente, ya que no se ve, también vale, también aplica sobre el teorema 3. Si mal no recuerdo. Bien, lejos. Por eso es un nombre. Vamos. Es el mismo. Es el teorema 3. Eso, bien. Mayoría de correctas, soy feliz. Bien. Entonces, les dice, ese teorema, el teorema 3, para ese tipo de dedos, elegimos lineales, con dos homogéneas, lo que permite hallar es todas las soluciones de la dedo. Dicho de otra manera, la solución general de esa dedo. Bien. Veamos las otras opciones que no serían correctas y por qué. La única base de soluciones que existe. Bien, no existe una sola, ese era el punto, ¿no? Por eso ahí lo que está mal es la única. Permite hallar bases, bien, con una es suficiente, pero hay infinitas. Dos soluciones linealmente independientes de la EDO. Bien, eso es una necesidad del teorema, no es una hipótesis del teorema, una condición, no es lo que nos permite hallar. Y infinitas soluciones de la EDO, pero no todas. Todas. Las infinitas, pero no todas, era el teorema 2, que les permitía combinarlas linealmente, tenían infinitas, pero no necesariamente todas. Acá podemos asegurar que son todas. ¿Bueno? Si tienen dudas me preguntan, es un juego, pero también un poco de para repasar. Veamos si el Edo mantuvo su... Sí. 3. Edo 2 significa Edo lineal de orden 2. Para los últimos. Bien. Muchos cayeron en la trampa. Bien. Entonces.
No sabían, o tampoco sabían si la EDO era coeficiente constante. O sea, lo que les decía ahí es, esa EDO lineal de orden 2 homogénea tienen estas dos soluciones particulares. Las combinamos linealmente. Entonces, ahí tenían diferentes opciones. La correcta era que, primero empiezo con la que más votaron, que era un poco tramposa, ¿no? Todas las soluciones de la EDO. Para que esa combinación lineal sean todas las soluciones de la EDO, ¿qué tenía que pasar también? Que tenían que ser linealmente independientes. ¿De acuerdo? Es decir, que al dividirlas, no me tenía que dar una constante. Si dividían 7e a la menos x sobre menos e a la menos x, las exponenciales se cancelaban y les daba menos 7, o menos un séptimo, dependiendo del orden que lo hayan hecho. Entonces eran linealmente dependientes. Por lo tanto, por eso no podemos asegurar que sean todas las de la EDO. Ahora, si las combinamos, son dos soluciones. Sí, esa combinación lineal nos van a dar infinitas, ¿no? Eso sí, ¿quién nos dice? ¿Quién nos asegura? Que la combinación lineal de esas dos nos van a dar infinitas soluciones más. ¿El teorema? ¿Qué tipo es? ¿Es homogéneo o no homogéneo? Homogéneo. El 2. ¿De acuerdo? El 2 nos decía que es para una homogénea, si combinamos linealmente dos de sus soluciones particulares, obtenemos otra particular. O sea, podríamos obtener infinitas. No nos aseguraba que sean todas, ¿no? Por eso acá esta aplica. Para que sean todas tenían que ser linealmente independientes, no lo son, entonces tenemos infinitas y hasta ahí. A ver, hallamos dos soluciones linealmente independientes de la EDO. No eran linealmente independientes, si las combinamos va a seguir siendo no linealmente independientes. La única base de soluciones que existe no es una base directamente, ¿no? Porque eran linealmente dependientes. ¿Bien? Tramposo sí, pero es algo donde suelen caer. Por eso les quería decir. Bueno, ahora esperamos que esto cambie bastante. ¿Dos? Cuatro. Bien. Fluida las respuestas. Bueno, entonces, ahí tenían F, G y H. F y G eran las mismas que antes, ¿no? Y aparecía una nueva H que era E a la X, creo, o algo, 3 por E a la X. Bien. Entonces, alguna de esas ya... Ahora van a empezar a ver que cuando lean la consigna quizás les resulte un poco violenta la consigna. ¿Cómo hago esto en 2 minutos? Pero les propongo que analicen las opciones y vean si algunas las pueden descartar sin necesidad de hacer cuentitas. Por ejemplo, de las que tienen ahí, de esas 4, hay 2 que pueden descartar muy rápidamente. La que te da 3. Bien. La primera, la roja, la pueden descartar muy rápido. ¿Por qué? Porque si es de orden 2, la EDO, para la base necesito 2. No puedo tener 3. ¿De acuerdo? La base necesariamente tiene la misma cantidad que el orden.
¿Qué otra? Muy fácilmente. Vas a la verde. La verde, que es lo mismo. Fíjense que ¿cuántos elementos hay en la verde? Uno solo, que sería la función cociente f dividido h. ¿Sí? Sin importar cuál sea, es un solo elemento. No son dos. Entonces no puede existir. O sea, por hecho, no puede ser la correspondiente a la n. Me queda la azul y la amarilla. ¿Qué tenía que pasar, además, para que sea base? Ser linealmente independientes. Ya sabían que f y g no lo eran, hasta por descarte podrían decir que eran f y h. ¿De acuerdo? Si querían comprobarlo, las dividían y les daba una función no constante. Bien, esto también es un poco pensamiento, no sé si lateral, pero un poco estratégico. A ver si el destroyer sigue en el podio. Sí. Viene aquí. 5. Qué velocidad, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Me confundí porque hay un producto en el medio. Tiene un zoom. Nos vemos en algo que viene. A ver. Ok. Bueno, empiezo por lo más votado. O sea, este está relacionado con el anterior. Si ustedes quieren encontrar la general de Saedon 2 homogénea, ¿qué tenían que hacer? La combinación lineal de las bases, la base anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la base anterior era f y h? Ahora, ninguna de esas era la combinación de f y h. Porque soy muy malo. ¿Pero? Entonces, ya directamente no lo tenían. Había que empezar a ver. ¿Cuál descartamos rápidamente? La verde. La verde se va. ¿Por qué? Porque tiene 3 términos y 3 constantes indeterminadas. Bien, para una EO de orden 2 no puede haber 3 constantes indeterminadas, necesito 2, chao. Todas las demás tienen 2 constantes, o sea, ahí estoy complicado. Ahora, ¿qué otra, si fueran un poco más atentos, podrían haber descartado muy rápido? La azul. Porque fíjense que entre los dos términos, ¿qué hay? Un producto. Y la combinación lineal lo que requiere es una suma. ¿No? Entonces, el azul podríamos haberlo descartado rápido. Nos queda la roja y la amarilla. ¿Por qué la roja y por qué no la amarilla? Son linealmente dependientes. Bien, fíjense que en la amarilla tenemos e a la menos x y e a la menos x. ¿No? Entonces eran dos soluciones linealmente dependientes entre sí. Si las dividía esas dos expresiones, me quedaba un número. Entonces, ¿qué eran f y g? De hecho,
eran las F y G de antes, que ya sabíamos que no podían ser. Entonces también, ellos por descarte, quedaba la roja. Pero fíjense que ahí yo no usé F y H, sino que usé G y H. Pero no hay problema, porque, o sea, F y G eran las que tenían problemas de ir juntas. H iba por otro lado. Yo puedo elegir F y H, o también puedo elegir G y H. Mientras sean linealmente independientes entre sí, no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno, 4 más. Vamos. Oli es el creador. 6. Muy bien. Ok, gran mayoría respondió bien, no cayeron en la trampa. Entonces, a ver, había algo de que no había duda ahí. Bueno, había algo más fácil. Fíjense que en todas las opciones están, que es de orden 2, ¿no? Viene una derivada segunda ahí de f, orden 2, perfecto. Ahora, para hacer el resto de la clasificación, tenían que, sí o sí, intentar llevarlo a la estructura lineal, no les quedaba, para no complicarse la vida. Si hacían eso, fíjense que había una derivada primera del otro lado del igual. Necesariamente la tenemos que pasar para el otro lado, así quedan todas las expresiones con esa función incógnita del mismo lado. Si hacían eso, les quedaba una estructura lineal y del lado derecho del igual que quedaba un 0. Por eso es homogéneo. Podíamos descartar la opción verde. Y la azul porque sabíamos que era lineal. Y ahora era ver si los coeficientes eran constantes o variables. Y ahí, como todos los valores que multiplicaban f', a f segunda o a f eran números constantes, esa coeficiente fue. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿cuál? 7.
Oh. ¿Qué pasó ahí? Ahí está mal. Un error mío. No, cambié el R. Oh, qué mal. No sé si lo puedo cambiar ahora. No, sí. Entonces, las raíces son 2 y 3. ¿No? Entonces, las funciones son e a la 2 algo y e a la 3 algo. Bien. O sea que es amarillo. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, estamos todos de acuerdo de que la respuesta es amarillo. ¿Cuál podrían descartar muy rápidamente? La más rápidamente que pueden descartar es la roja, porque tiene 3 elementos. Estamos 2, por el orden del aedo, la roja se va. ¿Bien? Ahora, entre las otras 3 tenían 2 posibilidades. O buscar la ecuación característica de las raíces, que es lo que hizo la mayoría, por lo que veo. Entonces, a partir de ahí armar. O reemplazar. ¿No? Ponerse a reemplazar en la aedo todas esas y ver cuáles van. Obviamente, se puede, no está mal, pero le llevaría bastante tiempo. ¿No? Una cuestión estratégica, sería mejor la otra resolución. Vamos a ver después si les puedo cambiar la respuesta correcta y la otra. Pero es la misma, de acuerdo. Ahora, supónganse que hubiera dicho y a la 2t y ahí a la 2x. ¿Esa t y x influyen en algo? ¿Por qué? Sí, porque la variable. ¿Y cuál es la variable del aedo? ¿Cómo saben? Porque lo decía cuando... No lo decía. El aedo decía f. Entonces, en ese caso, yo decía que la verdad que iba a decir, pero porque no veo bien y pensé que era... Claro, no. La azul lo que tiene es como si fuera una con 2 raíces iguales. ¿No? Que no era el caso. Pero lo que voy es, como en la EDO les aparecía f', f segunda, y no les aparecía la variable independiente, ustedes ya no saben si es t o x o u, o no saben cuál es la variable independiente. Entonces eso no les influye. Lo que les influye, lo que importa es la estructura. E a la 2 algo, e a la 3 algo. Y esa es la variable independiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en las aplicaciones cambian las variables, o quizás ustedes esperan que aparezca una x y no les aparece una x, y está bien, no hay problema. Lo importante es que el tipo de función que les aparezca sea la adecuada. O sea, la bien acá es la amarilla, ¿no? Pero si hubiera sido e a la 2t y e a la 3t también hubiera estado bien. No fue ese el problema. Bueno, a ver. Así que esto ahora no vale. La cola tiene la derecha y el plus. Vamos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver si puede ver de nuevo la... ¿Le importa eso? Que tenga otra. Si está en un coeficiente
cociente? Bien. Ahí no puedo mostrar otra vez. Vivo. Creo que era algo así. Al menos lo central era. Entonces, para saber la tipología teníamos que llevarla a la estructura lineal. ¿Cuál es el problema acá? ¿Está ya directamente así en la estructura lineal? No. ¿Cuál es el problema? Tienes una I del lado derecho. Bien, esto no tendría que estar de este lado para la estructura lineal, porque como hay una expresión donde participa mi incógnita, tendría que estar todo vinculado. ¿Qué pasa si lo paso de este lado? Se la conecta, ¿no? Entonces me queda esa expresión que está en una estructura lineal. Sí. Sí, tengo todo lo que depende de ir de un lado y algo que no depende de ir del otro. Ahora puedo presentar. Entonces, ¿de qué orden es? 2. Bien, tramposamente. El lineal sí, las dos opciones con los dos eran no homogénea, o homogénea, punto. ¿Homogénea o no homogénea? No homogénea. Veamos para seguir viendo si está bien. ¿Esas coeficientes constantes? Sí. 1, menos 2, 1. Estos no son coeficientes. Este es el B. ¿De acuerdo? Que puede ser cualquier cosa. De acá seguramente va a aparecer X. Donde no tenía que aparecer X es en los coeficientes que multiplican ahí o a su lado. Bien. Ok, viene escalando pasos. 9. ¿Lo ven bien? Si no me dicen. La es la misma, ¿no? Bien. Lo que me interesa acá es la estrategia. ¿Qué hacemos para responder cuál de las siguientes es una solución particular del aire? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser lineal? No se acostumbren, no se mal acostumbren. Ahora, ¿cómo podrían...? A ver, podríamos aplicar alguna metodología, pero tenemos 4 posibilidades. ¿Cómo sabemos cuál es una solución particular de la IO? ¿Qué hago? Lo reemplazo. Bien, no me queda mucho opción. Vengo a 4, voy derivando, reemplazo y fijo si cumple o no le vuelvo. ¿Sí? Elegí algunas que sean relativamente sencillas para derivar, no le puse alguno sobre el coseno del logaritmo, tangente, pero la estrategia sería esa. La única de las 4 que se derivaban y reemplazaban, verificaba la igualdad, era B.
Claro, sí, porque es la he demostrado, ¿eh? O sea, de la no homogénea. Bueno, era B, que era 2x. ¿Sí? La lineal dependiendo de eso. Vamos. Bien, claramente ponerse dedos en nombre hace que todo mejore. Así que los Alfredos tienen. Vamos. 10. No recordaba que tenía un poco de esa, pero bueno. Bueno. ¿Qué edad te Si tienen segundo año, tienen lengua y literatura argentina. Se imagina. Si me estudiaban farmacia, no hay. ¿Por qué? Muy bien. A ver, esta parecía una pregunta bastante molesta por lo larga a responder, a resolver, pero tenía una forma muy sencilla de darse cuenta. De hecho, vi que hubo respuestas a los 10 segundos, que seguramente no llegan a resolver todo. Porque es así, no sé. Tenían la particular, bien que era 2x. Pero fíjense que en la mayoría de las expresiones aparece el 2x. ¿No? 2x, 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 2x. Ahora, ya viendo la particular, se podían dar cuenta, podían descartar 3. Bien, porque tanto en la azul, como en la verde, como en la amarilla, está multiplicada por una constante determinada. Y eso no tendría que pasar, ¿no? Esa particular simplemente se le sumaba a la general de la homogénea. Entonces tendría que haber aparecido más 2x, punto. ¿Sí? Y después todo lo otro sí podía tener diferentes estructuras. Pero ya con ese dato podrían decir es la roja. ¿De acuerdo? Ahora, si querían resolver o si no se dieron cuenta de eso, podían. ¿Qué tendrían que hacer? Tenían esta error. Ya se lo simplificó porque esta parte y esta parte se van. No lo logro. ¿Cuál sería el primer paso? Bien, crear la homogénea asociada, que sería y segunda menos 2y' más y igual 0. ¿Puedo ver ya fácilmente la general, la solución general de esa? ¿Cómo lo haría? Para la corona está la línea de 2. ¿Cómo busco la general de esa lineal de orden 2 homogénea? Bien,
¿Qué plantea primero? R ¿Cómo se llamaba eso? La primera ecuación característica, que es r cuadrado menos 2r más 1 igual 0. ¿Bien? De acá, ¿qué sale? Si lo resuelven por calculadora, les queda que r es 1. Bien. O sea, acá tenemos dos raíces iguales, ¿no? Entonces, ya por eso podemos descartar cosas. Bien, por ejemplo, la... Ah, no, tampoco vamos a descartar nada. No. Entonces, ahí las dos van a ser e a la x, ¿no? E a la 1x, o sea, e a la x. Y la otra no podría ser e a la 1x también porque serían independientes. Entonces lo multiplicamos por x. La otra posibilidad sería x por e a la x. Entonces, ¿cómo hago para, de acá, teniendo y1, que es y2, que es x por e a la x, cuál sería la solución general de la ecuación? 1 por e a la x más 0 por x. 0,1 por esta más 0,2 por esta. Más 2x, si ahora ya quiero ir a la general de la no homogénea. Bien, que es lo que se acá. 0,1 por la x más 0,2 por x por la x más la otra. ¿Sí? Todas las esa. Fíjense que en azul aparecen los tres términos, pero están mal puestas las constantes indeterminadas. En el amarillo aparecen estos, que lo que tienen ahí es la solución general, pero la particular también tiene una constante indeterminada, que es la que ahí. Y la última es propiedad. ¿No? Aparece una sola vez en la X. ¿Sí? Vamos, que estén haciendo mi cosa. 11. Eso. Bien. Teorema 5, ¿por qué? ¿En qué se fijaron? En que era no homogéneo. ¿Bien? Nada más. 12. Ah,
A ver, esa también parecía larga de resolver, pero si lo hacían estratégicamente no lo era tanto. Bien, ¿qué era lo primero que tenían que plantear ahí? ¿Sí era? O sea, la EDO era, si no me equivoco, y segunda más 4i igual 8, ¿no? ¿Las condiciones iniciales tenían algo que ver? No. Porque básicamente nos está pidiendo la solución general de la EDO. Después aplicaremos las condiciones iniciales. ¿Qué hago? Ecuación característica. Bueno, no. Antes. Primero busco la homogénea asociada. Y ahora sí la ecuación característica. ¿Qué es? R cuadrado más 4 igual 0. No más 4R. Porque la R iría con I'. ¿Bien? Otro error común. Siempre meto la pantalla. Entonces lo que tendría que resolver es esta ecuación cuadrática. Si lo hacen... Bueno, primero, ¿qué tipo de raíces van a tener? Complejas. Un número al cuadrado que sumado 4 le dé 0. Sería lo mismo que decir R cuadrado igual a menos 4, ¿no? Complejo. No importa cuáles son. Eso ya que les permitiría hacer. Ahí. Si eran raíces complejas, ¿qué pasaba? Exacto. Si eran raíces reales, aparecían exponenciales. Si eran raíces complejas, ¿qué tipo de función aparecía? Trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces ya sabiendo esto, podían descartar la roja y la amarilla. ¿Bien? No, la roja y amarilla la descarto porque no pueden ser solo exponenciales. Puede ser la azul o la verde. Fíjense que son parecidas, de hecho son la misma, solamente que esta se le suma un 2. ¿No? ¿Qué esperaría yo? Que sea las trigonométricas sin nada o las trigonométricas con un 2 sumado. Y eso va a depender de si es o no homogénea. Si hubiera sido solo homogénea, me hubiera quedado en las trigonométricas. Si es no homogénea, a las trigonométricas les tendría que haber sumado la particular. Y a la final no podría haber sido 0. No, porque si no, hubiera sido básicamente como del otro estilo, que es homogéneo. ¿De acuerdo? Entonces a lo que voy es, si ustedes esto lo hacen y lo piensan todo, les lleva tiempo. Pero también hay cuestiones, las cuestiones teóricas les permiten ir salteando pasos de escritura e irse dando cuenta de resultados sin necesidad de hacerlo. No sé que hacen está bien, van a llegar a que empiezan. Pero un poco es entrenar a que vean de qué sirven estos teoremas de estilo teórico. ¿Bien? ¿Vamos a la última? ¿En un minuto? ¡Oh! Perdí el folio. ¿Cuál es el equipo de pata?
A ver, ¿qué tendría que haber hecho ahí? Que yo no lo hice. Esa, Antes de eso. A ver, vayamos por el camino más sencillo. O sea, el camino más complejo hubiera sido resolver la EDA y usar esas dos condiciones para ver cuánto varían las constantes independientes. ¿Se puede hacer? Sí. Sin problema, lleva 40 minutos. Ahora, ¿cuál sería la forma más rápida de hacerlo? Verificar si las condiciones valen. Es decir, por ejemplo, agarrar la primera condición que era y en 0 vale 2. Reemplazo y en 0, x en 0 por 2. Y veo cuánto vale 2. Bien, si es solución del PBI, tiene que cumplir esa condición. Entonces, ya ahí había dos que podía descartar, que eran la roja, que fíjense que en 0 vale 3, y la verde, que en 0 vale 1. ¿Bien? Y de hecho también amarilla 3. Porque en 0 vale 3, por eso me di cuenta rápidamente. ¿De acuerdo? Si hubiera sido así, directamente ustedes podrían haber dicho que es azul. Y por eso supongo que hay claro. Igual, ¿qué les llamaría la atención del azul que no podría ser una solución del PBI? Que me queda una constante indeterminada. Y en un PBI, si tengo tantas condiciones como el orden, eso lo que me haría sería desaparecer la constante. O sea, pero es seno de 2x más 2x en clase de Y fuera seno de los x más 2x. ¿De acuerdo? Era para ver si estaba entendiendo. Excusa de la persona. Bueno, basta de ecuaciones diferenciales. Semana que viene empezamos con cálculos. Bueno, el podio más injusto del mundo, pero el dedo injustamente. La gente mejor también, no sé si esto es duda.